Nada es lo que parece. Esa es la primera lección que aprendes en este trabajo. Cuando firmé, lo hice para pagar unos préstamos de estudios y evitar un trabajo sin futuro. No me imaginaba que pasaría a formar parte de un equipo que se ocupa de los ovnis estrellados, o UAPs, como les gusta llamarlos hoy en día a los altos mandos. Un término brillante para las pesadillas que caen del cielo. Un término moderno y respetable. Un término que te haría pensar que estamos persiguiendo perturbaciones atmosféricas o algún evento meteorológico fuera de lugar. Pero seamos realistas, estamos persiguiendo monstruos. Horrores de más allá de nuestro mundo. Secretos enterrados en el cielo. Secretos que harían saltar por los aires cualquier susurro conspiranoico sobre el proyecto Montauk o el Área 51. Es secreto. Tan secreto, de hecho, que cualquier fanfarrón que afirme saber lo que estamos tramando, le garantizo que no lo sabe. Llevo 7 años haciendo esto. 7 años de llamadas susurradas, mensajes encriptados, vuelos de medianoche a Dios sabe dónde. Aseguramos los ovnis estrellados, limpiamos el desastre, tratamos con las almas desafortunadas que por casualidad están en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Los recuperamos y nos aseguramos de que nadie sepa lo que ha pasado. Esto me lleva a nuestra historia. Empezó hace solo unas semanas. En la base, se percibía una tranquilidad especial en el suave murmullo de la vida diaria, una calma que solo aquellos que habían servido podían comprender plenamente. Esta era una de esas noches, sumida en el silencio del aburrimiento y en el resplandor fluorescente de los barracones. Las cartas estaban esparcidas por las mesas y los programas de televisión, medio interesantes, susurraban de fondo. Pero de repente, de manera inesperada y persistente, el estridente sonido del timbre rompió la tranquilidad del canal de comunicación. Todo el equipo se puso en alerta, y nuestros cuerpos se movieron incluso antes de que nuestras mentes percibieran el sonido. Una alerta a la línea segura solo podía significar una cosa. Teníamos trabajo. Nuestra unidad estaba formada por 7 profesionales experimentados. El jefe era el capitán Nixon, alias Centinela. Poseía una amplia experiencia y era veterano de numerosas misiones de recuperación. Centinela se alzó de inmediato al escuchar el llamado, siendo el primero en ponerse de pie. Demostró su aguda atención mientras escuchaba y respondía con frases breves y contundentes. Yo, Ethan, era el segundo al mando. Luego estaba Weaver, también conocido como Sombra. Era el francotirador y explorador de nuestro equipo. Es un tirador que podría acertar en la cabeza de un alfiler a 1 milla de distancia, y tiene una extraña habilidad para permanecer oculto cuando lo necesita. A continuación, estaba Monroe, alias Mayhem. Era nuestro especialista en combates cuerpo a cuerpo y demoliciones. Seguidamente, estaba Rodríguez, conocido como Oracle, y era el experto en comunicaciones. Luego estaba nuestro médico, el Dr. Kowalski, alias Lifeline. Por último, estaba Banks, el experto en explosivos, con el nombre en clave Bolt. Si algo necesitaba ser destruido o desactivado, Bolt era el indicado. Éramos una unidad de respuesta rápida, un equipo de seguridad desplegado para asegurar y evaluar los sitios de accidentes, antes de la llegada del equipo principal en tierra. Recibimos órdenes de ocuparnos de un ovni, que se había estrellado en un bosque, cerca de una sinuosa carretera que rodeaba un pequeño pueblo aislado. Recogimos nuestro equipo y nos apresuramos a llegar al helicóptero. Oracle transmitió las coordenadas al piloto, y despegamos apenas 10 minutos después de recibir la llamada. Durante el vuelo, repasamos la situación. Nada parecía estar fuera de lo normal. Solo era una misión de recuperación estándar. El helicóptero nos dejó en un claro del bosque, a unos 800 metros del accidente, y nos dirigimos rápidamente hacia él. Mientras nos abríamos paso entre la maleza que rodeaba la zona, la escena se reveló ante nosotros. Un caos absoluto. Un enorme ovni metálico incrustado en el suelo del bosque. Las llamas danzaban a su alrededor, proyectando sombras alargadas y grotescas que se ondulaban y distorsionaban, a medida que los árboles se mecían con el viento.
Era como entrar en un escenario creado por un artista surrealista, una fusión de lo extraterrestre y lo terrestre. Justo después del accidente, a poca distancia a través del bosque, estaba la carretera. Mantengan los ojos abiertos, gente. Vamos a cerrar este circo, ordenó Centinela, con los ojos escrutando la zona como un águila a la caza. Sus palabras resonaron en cada uno de nuestros auriculares. Mayhem y Bolt, ambos con sus armas en la mano, apuntaron. Sus miras estaban puestas en el artefacto metálico que yacía humeante y ominoso en el claro. Se acercaron, cubriendo la mayor superficie expuesta de la nave. Bolt y yo nos movimos hacia la parte trasera de la nave y empezamos a formar un perímetro, con nuestras botas crujiendo suavemente contra la maleza del bosque. Centinela y la Lifeline se desplazaron a la izquierda, hacia el morro del vehículo espacial. Sombra atravesó el claro, para situarse al otro lado del accidente, cubriendo la carretera. Esto era lo habitual, un ejercicio que habíamos hecho innumerables veces. Sin embargo, la situación estaba a punto de volverse mucho más inusual. El equipo continuó avanzando con precaución, con todos nuestros sentidos alerta. A medida que nos acercábamos al ovni derribado, la extraña estética alienígena se hacía aún más evidente. El material del que estaba hecho brillaba con una energía desconocida. Aparecieron glifos extraños, que no parecían ni letras ni símbolos, débilmente marcados en su superficie. Un sonido escalofriante resonó en el interior del ovni, un zumbido alienígena disonante. Intercambiamos miradas, antes de que Bolt informara, tenemos ruidos procedentes del interior de la nave. No podemos identificarlos. Es como una especie de zumbido y ecos. Parece como si algo estuviera moviéndose dentro. Un breve silencio se apoderó del canal, antes de que Centinela respondiera, con un atisbo de tensión poco común en su voz. Recibido. Podríamos tener supervivientes. Mantente alerta. Mayhem se acercó a la nave y comenzó a trabajar, moviendo un escáner a lo largo de la superficie. Encontró una ligera hendidura, algo que parecía una puerta. Tengo la entrada, jefe, dijo. De acuerdo. Ethan, Oráculo, formen equipo con él. Prepárense para entrar. El resto mantenga el perímetro. No queremos sorpresas. Nos posicionamos, con nuestras armas apuntando hacia la posible entrada. Mayhem ajustó sus herramientas en el casco, fijándolas en su lugar antes de retroceder. Abriendo brecha en 3, 2, 1. Presionó un botón y se escuchó una serie de chirridos agudos. Luego, una sección del costado del ovni se derritió. Nos movimos como una unidad hacia la abertura. A medida que nos acercábamos, el interior del ovni se volvió visible, iluminado por una luz cruda y sobrenatural. Mayhem y yo entramos, con las armas preparadas, mientras Bolt y Oracle nos cubrían desde atrás. La nave era un laberinto de geometría peculiar. Pasillos con colores palpitantes nos conducían a cámaras oscuras y frías. Encontramos el primer cuerpo en una de esas cámaras. La figura alienígena yacía torpemente extendida. Era una visión inquietante. Tenía una forma humanoide, pero algo no estaba del todo bien. Bípedo, con extremidades alargadas, su piel verde translúcida brillaba bajo nuestras linternas. Tenía los ojos semicerrados y la cara contorsionada en una expresión de angustia o miedo. Era difícil saberlo. Tenemos un cadáver, jefe, dijo Oracle por radio, con voz que apenas disimulaba la inquietud que todos sentíamos. Piel verde, extremidades largas, nunca hemos visto algo así antes. Parece haber muerto en el accidente. Recibido, respondió Centinela. Continúen investigando la nave. A medida que avanzábamos en el interior del ovni, el inquietante zumbido se hizo más fuerte, mezclado ahora con espeluznantes traqueteos y susurros. Un destello de movimiento captó nuestra atención. Mayhem y Bolt se acercaron, mientras Oracle cubría su flanco. Yo me mantuve en la retaguardia, escudriñando los oscuros pasillos en busca de posibles amenazas. Antes de que pudiéramos reaccionar, una imponente entidad alienígena surgió de la oscuridad.
Bolt fue lanzado hacia atrás por la criatura que se abalanzó sobre él, atacándolo con enormes garras metálicas, mientras emitía un rugido gutural que resonaba por toda la nave. Otra criatura, más pequeña que la primera, se abalanzó sobre Mayhem, y una tercera, similar al cuerpo que habíamos encontrado anteriormente pero claramente viva, salió de su escondite empuñando un arma. Era extraña y no pude identificar qué era. Disparó y apenas rozó a Oracle, quien se refugió detrás de una consola. El disparo derritió parte del panel detrás de nosotros. Me coloqué frente a Oracle y respondimos al fuego, abatiendo a la criatura antes de que pudiera disparar de nuevo. El estruendo de nuestras armas llenó la nave, mientras retrocedíamos, defendiéndonos del ataque alienígena. El alienígena que se había fijado en Mayhem rugió y se abalanzó, sus largas extremidades llevándolo rápidamente por la superficie metálica de la nave. Mayhem se mantuvo firme, levantó su arma y descargó ráfaga tras ráfaga contra la criatura. Aunque los disparos la atravesaron, la criatura no se detuvo en su aterradora embestida. Con un estruendo que resonó en la cámara, se estrelló contra Mayhem, haciéndolo retroceder. Mayhem apretó el gatillo una vez más, pero el extraterrestre fue demasiado rápido. Esquivó hábilmente la explosión y se lanzó hacia adelante, con sus garras cortando el aire. Trató de levantar su arma para defenderse, pero fue demasiado lento y el rifle cayó fuera de su alcance. Las garras de la criatura se hundieron profundamente en su brazo. Aunque herido y dolorido, Mayhem hizo acopio de fuerzas y propinó una potente patada a la criatura. La criatura retrocedió tambaleándose, momentáneamente desorientada. Un líquido viscoso goteaba de sus garras al suelo. La espeluznante sustancia aceitosa se mezclaba de forma inquietante con las gotas de sangre de Mayhem que ya manchaban la superficie metálica. Aprovechando el momento de distracción, Oracle y yo abrimos fuego, nuestras armas resonando en armonía. La criatura alienígena no tuvo oportunidad de escapar esta vez. Nuestro fuego concentrado fue implacable, destrozándola hasta que finalmente se derrumbó en el suelo, con la sustancia aceitosa acumulándose a su alrededor. Durante todo ese tiempo, Bolt había estado luchando ferozmente contra la primera criatura, una monstruosidad descomunal diferente a cualquier otra bestia que hubiéramos encontrado antes. Ahora, Bolt estaba tendido en el suelo, aparentemente sin vida. El grotesco alienígena dirigió su atención hacia nosotros. Era como estar parados en el camino de una tormenta inminente. Mayhem, con el brazo herido por las garras del extraterrestre más pequeño, buscó su arma, tratando de disparar. Mientras tanto, Oracle y yo abrimos fuego con todo lo que teníamos. Descargamos nuestras armas, creando una lluvia de balas dirigidas directamente al alienígena. Pero la criatura era tan ágil como grotesca. Se lanzó hacia adelante en un movimiento serpentino, esquivando y evadiendo con una destreza desconcertante. Las balas que lo alcanzaban parecían no tener efecto. Era una visión que helaba la sangre, una forma monstruosa atravesando la lluvia de fuego, cargando directamente hacia nosotros. En ese momento, Mayhem volvió a unirse a la lucha, su rifle rugiendo en sus manos mientras se reincorporaba. Fue un esfuerzo desesperado por detener la amenaza que se acercaba. Finalmente, nuestro fuego pareció hacer efecto. La criatura vaciló, tropezando en su frenética carrera hacia nosotros. En un acto instintivo de supervivencia, retrocedió, desapareciendo por un pasillo adyacente a nuestro campo de batalla improvisado. «Sigámoslo», ordené. Como una máquina bien engrasada, nos movimos, persiguiendo el eco de los golpes de la criatura a través del serpenteante laberinto de la nave alienígena. Mientras la perseguíamos, mi radio crepitó y la voz de Centinela cortó la estática. «Ethan, informe de situación, ¿qué está pasando?» Me esforcé por mantener el ritmo y dar un informe coherente. La adrenalina que corría por mis venas amenazaba con perturbar mi compostura. «Centinela, hemos sido atacados por entidades alienígenas. Una está huyendo. Estamos en persecución». Avanzamos por los sinuosos pasillos de la arquitectura extraterrestre, vislumbrando ocasionalmente a la criatura que se alejaba.
Nuestros dedos apretaron instintivamente los gatillos, mientras disparábamos sin cesar, cada bala silbando inútilmente en el oscuro vientre de la nave. De repente, doblamos un recodo justo a tiempo para ver la silueta distorsionada de la entidad, contra una abertura iluminada por el parpadeo de las llamas. La criatura irrumpió por la puerta. Llegamos a la puerta justo a tiempo para verla desaparecer entre la maleza del bosque. Cuando salimos al lugar del accidente, Centinela estaba disparando hacia el monstruo. Su cargador se quedó vacío. Sombra apuntó su arma hacia el bosque y el sonido de su rifle de francotirador resonó en el inquietante silencio que se había apoderado. Niebla, susurró. Oracle, necesitamos tu ayuda aquí. ¿Puedes informarme? Ethan, lleva a la Lifeline a Bolt. Llevé a la Lifeline hacia la nave, zigzagueando por el campo de batalla donde habíamos luchado. Al llegar al lugar del tiroteo, la Lifeline corrió hacia Bolt, cuyo cuerpo yacía inmóvil entre un montón retorcido de metal alienígena. Un inquietante silencio dominaba el ambiente, solo interrumpido por los suaves murmullos de la Lifeline, quien nos mantenía informados sobre el estado de Bolt. Está en mal estado, susurró el médico a través de la radio. Debemos evacuarlo lo antes posible. Había una preocupación en su voz, que no era común en el estoico médico. Recibido, respondió Centinela. El médico se puso a trabajar en Bolt. ¿Podemos moverlo?, pregunté. Sí, pero primero debemos detener la hemorragia. La Lifeline trabajó durante 1 o 2 minutos más y luego dijo, muy bien, vamos a moverlo. Cogimos a Bolt, y entre los dos, lo sacamos de la nave. Al salir por la puerta, vi a Oracle y Centinela haciendo una llamada a la base. Mientras tanto, Sombra estaba colocando un torniquete en el brazo de Mayhem. Acostamos a Bolt cerca de donde Oracle había instalado su equipo de radio. La evacuación médica debería estar en camino, dijo Centinela. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada?, pregunté. Aún no lo sabemos, respondió. El médico estaba junto a Mayhem, vendando su brazo herido. Sombra regresó a su posición en el perímetro. Con nuestros heridos atendidos de la mejor manera posible, necesitábamos planear nuestro próximo movimiento. El tiempo era un lujo que no podíamos permitirnos, especialmente con una entidad alienígena suelta en el bosque circundante. Bien, ¿cuál es el plan?, pregunté a Centinela. Debemos perseguir a esa criatura, respondió decidido. Centinela se sumió en una profunda reflexión ante este nuevo desafío. Tenemos compañía, murmuró Sombra, mientras sus agudos ojos divisaban algo más allá del lugar del accidente. Nuestras cabezas se giraron al unísono, y nuestras manos buscaron automáticamente las armas. Un grupo de adolescentes, con rostros juveniles llenos de curiosidad, incredulidad y horror, emergió de entre la maleza. Sus miradas se desviaron de los restos ardientes de la nave alienígena, a nuestros rostros curtidos por la batalla, abiertos como lunas. Eran típicos jóvenes de pueblo, con vaqueros holgados, zapatillas gastadas, camisas de cuadros y cabello revuelto. Para ellos, sin duda parecía como si una serie de ciencia ficción se hubiera entrelazado con su mundana realidad cotidiana. Ante la parpadeante luz del ovni en llamas, se veían aún más jóvenes y vulnerables. La escena había silenciado sus risas, reemplazándolas con el temor a lo desconocido. Nuestra conmoción reflejaba la suya, pero por razones muy diferentes. Su presencia era algo que no habíamos previsto, una intrusión en nuestra misión que podía comprometerlo todo. Normalmente, los habríamos interceptado antes de que vieran algo. Sin embargo, los eventos dentro del ovni nos habían distraído, y ahora teníamos que lidiar con ellos. Sombra, Oracle, susurró Centinela, su voz cortando el aturdido silencio. Aseguren a los adolescentes. Con cuidado. Sombra y Oracle asintieron, y se movieron con precisión hacia los adolescentes. Chicos, comenzó Oracle. Su tono transmitía calma, mientras se acercaba a los jóvenes, con los brazos extendidos y las manos abiertas para mostrar que no tenía intención de hacerles daño. Sé que esto es mucho para asimilar. El chico más alto y delgado, lo miró desconfiado.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es eso?, señalando los restos, con voz temblorosa. Oracle sonrió y respondió, con un tono tranquilizador. Somos guardabosques, dijo, y eso es un globo meteorológico. Uno secreto y experimental. Pero ahora necesitamos que todos seáis muy valientes, ¿de acuerdo? Sombra, con una sonrisa tranquilizadora, continuó. Sí, han visto material clasificado aquí, y necesitamos su ayuda para mantenerlo en secreto. ¿Podemos confiar en ustedes? Los chicos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, pero finalmente asintieron. Oracle comenzó a alejarlos del lugar del accidente, hablándoles en voz baja para tranquilizarlos y llevarlos a un lugar más seguro. Asegurar a los adolescentes era una cosa. Pero convencerles de que habían visto un globo meteorológico y no un ovni, era un reto para otro momento. Por ahora, solo cabía esperar su cooperación. Oracle y Sombra trasladaron a los chicos a un extremo alejado del lugar del accidente, lejos de los restos y de la carretera. Ahora nos encontrábamos lidiando con una serie de amenazas, nuestros heridos, el lugar del accidente, el alienígena suelto y un grupo de civiles que habían presenciado demasiado. La expresión «mucho en juego» no parecía cubrirlo por completo. Aseguremos el lugar. La Iflaen, Oracle, vigilen a nuestros invitados, ordené, intentando mantener un tono seguro. Mi mirada se posó en Mayhem, quien aún estaba curándose la herida, y luego en los desprevenidos adolescentes. Mientras observaba la escena, una sensación abrumadora de terror se apoderó de mi pecho. Centinela me hizo un gesto y me acerqué a él. La noche de horrores estaba lejos de llegar a su fin. Discutimos la situación y finalmente tomamos una decisión. Bolt, destrozado por su batalla con el alienígena, estaba demasiado gravemente herido para continuar. Su pecho subía y bajaba a un ritmo superficial, bajo la atenta mirada de la Iflaen. Oracle, quien había logrado establecer una buena relación con los adolescentes, fue asignado para protegerlos a ellos y el lugar. Íbamos a dejar el lugar y a los testigos custodiados por una fuerza muy inferior a la ideal, pero el monstruo alienígena huido era ahora nuestra máxima prioridad. Sombra asumió la tarea de rastrear al alienígena. Era nuestro explorador y un rastreador experto, capaz de leer las señales más sutiles de movimiento. Nos guió a través del bosque, desentrañando los detalles de la huida de la bestia extraterrestre. Para una criatura tan grande, se movía con una sorprendente ligereza y apenas dejaba rastro. Avanzamos entre los árboles densos, mientras las luces del lugar del accidente se desvanecían a nuestras espaldas. El mundo se redujo al sonido de nuestras botas al pisar las hojas, el susurro de la fauna alterada por nuestro paso y el suave susurro del viento. La importancia de nuestra misión flotaba en el aire. Avanzamos a través del bosque hasta llegar al borde de un campo. En la distancia, bajo la sombría luz de la luna, se erguía una pintoresca granja. El rastro del alienígena parecía conducir directamente hacia ella. Nos acercamos con cautela, atentos al inquietante silencio que envolvía la propiedad. Las puertas del granero crujían siniestramente con el viento, acentuando la opresiva quietud. Una sensación de presentimiento parecía impregnar la granja. La ausencia de sonido parecía intencional, como si todas las criaturas comprendieran el peligro que acechaba la propiedad. Debajo del antiguo roble que dominaba la finca, había un viejo camión Chevy. Sombra trepó a la cima de una gran roca, obteniendo una buena posición para cubrirnos mientras avanzábamos por la granja. Nos movimos con sigilo y precaución, asomándonos al granero. Estaba despejado. Avanzamos hacia la casa. A medida que nos acercábamos, notamos que la puerta lateral había sido arrancada de sus goznes. Centinela subió al porche seguido de Mayhem. Me moví para cubrir la parte delantera de la casa. Estaba despejada. Sombra se unió a mí, y ocupó mi posición, y luego nos unimos al resto dentro de la casa. A medida que la despejábamos, se reveló una realidad espeluznante. Descubrimos los cadáveres de los ocupantes de la granja. Su pacífica propiedad se había convertido en una pesadilla macabra.
Sofocando la enfermiza oleada de horror que amenazaba con abrumarnos, Centinela transmitió el sombrío descubrimiento a Oracle. Su voz, normalmente tranquila y controlada, tembló ligeramente al reconocer la situación. Después de una breve pausa, nos informó de que el mando había sido notificado y que un segundo equipo de respuesta rápida estaba en camino. Se encargarían de asegurar el lugar del accidente. Centinela solicitó información actualizada sobre el estado de Bolt. Después de un breve silencio, la radio crepitó y Oracle confirmó que Bolt estaba estable pero aún en peligro. También transmitió que el equipo de tierra se encargaría de la limpieza de la granja. Nuestras órdenes eran claras: perseguir al alienígena, contenerlo y detenerlo a toda costa. Dejamos atrás la granja, con su silencio opresivo flotando en el ambiente. Los rostros de los fallecidos se grabaron en nuestras mentes. Nuestra misión estaba lejos de terminar, y se volvía más difícil con cada minuto que pasaba. Cada árbol, cada sombra, ahora contenía un siniestro potencial a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. Un juego mortal del gato y el ratón con una amenaza extraterrestre. Los sucesos en la granja parecían haber alterado el comportamiento del alienígena. El rastro que dejaba a su paso se había convertido en una escena de pesadilla que atravesaba el campo, dejando una franja de destrucción, como una cicatriz en la pacífica fachada de la naturaleza. A medida que avanzábamos, los sonidos apagados del atardecer rural ofrecían un inquietante contraste con nuestra mortífera persecución. Los grillos cantaban alegremente y el ocasional ulular de un búho resonaba entre los imponentes árboles. Empero, bajo el barniz de lo ordinario, la tensión envolvía a nuestro equipo como una pitón constrictora. Mayhem, normalmente nuestro soldado más fuerte, empezó a cambiar. La herida lo estaba debilitando. A primera vista, parecía el mismo, con movimientos fluidos y calculados y una mirada de acero. Pero a medida que la noche se hacía más profunda, la luz en sus ojos parecía desvanecerse. Un ritmo sutil, como el de una máquina bien engrasada, vaciló en su interior. Sus hombros, por lo general robustos e inamovibles como una fortaleza, se curvaron ligeramente. Era como si un peso invisible pero palpable se hubiera asentado sobre él. Su rostro cincelado y robusto brillaba con una fina capa de sudor, y sus manos, antes firmes, mostraban el más leve temblor. Seguimos adelante, atravesando un camino cubierto de hojas secas, nuestras botas crujían al pisar las ramas caídas. A cada kilómetro que avanzábamos, el silencio nos envolvía. Era un acuerdo tácito, un entendimiento silencioso de que la conversación solo diluiría nuestra atención. Fue Sombra quien descubrió primero el coche abandonado, destacándose entre la maleza circundante. Sus puertas colgaban abiertas, invitándonos a presenciar los horrores que ya se habían desatado. Otra escena brutal de terror se presentó ante nuestros ojos. Los cuerpos sin vida de los antiguos ocupantes del coche yacían esparcidos. Centinela llamó por radio a Oracle. Situación Tango. Bajas civiles, informó con solemnidad. Después de una breve pausa, transmitió la solicitud de limpieza y aseguramiento del área. La respuesta de Oracle fue inusualmente plana. Entendido. El equipo de tierra ha sido notificado. Están en camino. Las órdenes son asegurar la escena lo mejor posible y luego proceder. Neutralizar al superviviente del accidente es la máxima prioridad. Entendido, respondió Centinela. Con solemne cuidado, sacamos los cadáveres de los asientos manchados de sangre del coche, ocultándolos en la maleza junto a la carretera. Sombra colgó una toalla en la ventanilla del conductor, un intento débil de engañar a cualquier observador que pasara por allí, haciéndole creer que el vehículo estaba temporalmente abandonado. Continuamos nuestra persecución del monstruo alienígena. La tranquilidad que nos había invadido antes era ahora aún mayor. De repente, la voz de Oracle rompió el silencio. Centinela, algo le está sucediendo a Bolt. Sus signos vitales están en un estado crítico y desequilibrados. ¿Cuál es el tiempo estimado para la evacuación?, Centinela preguntó. El tiempo estimado de llegada es de media hora. Transmitió Oracle,
con voz firme a pesar de la preocupante actualización. Centinela asintió y pidió que lo mantuvieran informado sobre el estado de Bolt. Continuamos nuestra persecución. Avanzamos por la carretera, siguiendo su rastro. Al doblar una curva, pudimos ver las luces de la ciudad a lo lejos. El alienígena se dirigía hacia la civilización, poniendo en peligro vidas desprevenidas. Teníamos que detenerlo. Lo detendríamos. Esto ya no era solo una misión de recuperación. Las escenas en la granja y en el coche lo habían dejado claro. Se había convertido en una desesperada carrera contrarreloj. A medida que nos acercábamos a las afueras de la ciudad, un edificio destacaba entre los demás. Una solitaria gasolinera se alzaba en un cruce, a unos 400 metros de las afueras de la ciudad. Su desolada fachada estaba iluminada por el débil resplandor de un zumbante letrero de neón que parpadeaba erráticamente, proyectando una palidez inquietante sobre la escena. Al acercarnos, nos dispersamos, con los sentidos en alerta máxima. La gasolinera parecía vacía. Una sensación de inquietud nos envolvía como un sudario. Había un camión de larga distancia abandonado, con la puerta del conductor abierta. Junto a los surtidores había un coche familiar desatendido, cuyo color se desvanecía bajo el fuerte resplandor de las luces del techo. La gasolina se derramaba de un surtidor caído en el suelo. Inspeccioné la escena, con el dedo crispado en el gatillo. Algo no iba bien. Faltaban los conductores, pero no había señales evidentes de lucha. Era como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Aunque era mejor que lo que habíamos encontrado en la granja o en el coche, seguía siendo inquietante. Mientras tanto, Mayhem estaba actuando cada vez más extraño. Su herida parecía afectarle de verdad. Su expresión, normalmente estoica, se veía empañada por una ligera mueca. Sus movimientos eran más lentos, pesados. Parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él. Mientras lo observaba, no pude evitar notar cómo una negrura parecía extenderse bajo la piel, alrededor de los bordes del vendaje que le habían colocado apresuradamente. «Mayhem», grité, con mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Estás bien, amigo?» Se volvió hacia mí, con el rostro envuelto en sombras. Nuestros ojos se encontraron y por un momento vi destellos de algo que nunca antes había visto en él. ¿Dolor o miedo? Emitió un gruñido sin sentido, que no logró aliviar mi preocupación. «Estoy bien, Ethan», dijo con voz ronca. Su respuesta brusca solo sirvió para intensificar mi creciente inquietud. Lo observé por un momento más, antes de volver a centrarme en la tarea que teníamos entre manos. Mientras nos acercábamos a la estación, divisé un coche del sheriff estacionado al otro lado de la carretera. Tenía las luces encendidas, el motor en marcha y las puertas abiertas de par en par. Una escalofriante sensación de terror me invadió. En ese instante, una ráfaga de estática resonó en la radio. Era Oracle, su voz temblorosa jadeaba por el comunicador. «Bolt acaba de atacarnos», dijo con dificultad. Se transformó. Fue repentino, en una especie de monstruo. Los testigos huyeron hacia el bosque. Su voz se desvaneció entre una respiración pesada. Mi corazón se heló en el pecho. «Por favor, repite. ¿Está la situación bajo control?» «¿Cuál es la situación?», preguntó Centinela con voz tensa. Hubo un momento de estática y luego la voz de Oracle volvió, débil y tensa. «Lo hemos derribado, Centinela», dijo. «Pero, creo que está estable. Yo también estoy herido, aunque no de gravedad. Necesito refuerzos. El lugar no es seguro. Los chicos se han ido». Centinela respondió, pero mi cerebro luchaba por procesar todas las palabras. Antes de que pudiera entenderlo todo, un grito desgarrador rasgó el aire. El sonido procedía del interior de la gasolinera. Fue seguido por el sonido de disparos resonando en la noche. Nos movimos instintivamente, abandonando nuestra cobertura para correr hacia los sonidos. Un rápido vistazo a través de la puerta de cristal de la estación,
mostró a un ayudante del sheriff en el interior, disparando a algo fuera de nuestra vista. En un instante de caos, presenciamos cómo el compañero del sheriff era lanzado hacia atrás, emitiendo un aterrador grito, seguido de un silencio sepulcral. Luego, otro grito se escuchó desde la parte trasera de la gasolinera. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, cuando con un golpe, abrimos la puerta y entramos con los rifles en alto. El interior era un escenario sombrío y violento. El conductor del camión yacía tendido junto al mostrador, con heridas abiertas y bañado en sangre. El ayudante del sheriff estaba en el suelo, inmóvil y sin vida. Cerca de los baños, una mujer yacía muerta con una expresión de horror congelada en su rostro. Al fondo, divisamos a la bestia. Se erguía sobre un empleado, con ojos alienígenas brillantes cargados de malicia. Las luces fluorescentes de la estación parpadeaban siniestramente, proyectando sombras largas y monstruosas que parecían danzar con la corpulenta figura ante nosotros. La criatura era enorme, una grotesca amalgama de anatomía alienígena, una encarnación física de pesadillas hechas realidad. Su piel era resbaladiza y brillante, reflejando un brillo enfermizo bajo la luz artificial. De sus enormes garras, goteaba una sustancia aceitosa, similar a la que habíamos visto en el lugar del accidente. La criatura se giró y sus ojos multifacéticos capturaron la luz, emitiendo un brillo inquietante. Nuestro entrenamiento tomó el control y cada uno asumió su papel como un reloj. Centinela fue el primero en reaccionar, con una expresión severa e inmutable que demostraba años de experiencia en combate. Su rifle estalló en un estruendoso rugido y las balas alcanzaron el cuerpo central de la criatura alienígena. Mayhem también se unió al asalto, aunque sus acciones eran menos calculadas y más desesperadas. Su cuerpo temblaba violentamente y su brazo flaqueaba. Sus disparos alcanzaron esporádicamente a la criatura, sumándose a la cacofonía de nuestro asalto. El negro alrededor de su vendaje parecía extenderse rápidamente, haciéndole perder el control. Sombra, por lo general tranquilo y sereno, estaba al límite, sus ojos oscilando entre el caos y la monstruosidad. No obstante, se mantuvo concentrado y envió una lluvia de balas hacia la criatura. Mientras tanto, yo disparaba mi arma, tratando de ignorar el nudo de terror que sentía en el estómago. En medio de la pesadilla que teníamos frente a nosotros, Mayhem, que normalmente era una roca, comenzó a desmoronarse. Una ráfaga de disparos salió de su rifle, acentuando el miedo que luchaba dentro de él. Sin embargo, sus hombros anchos temblaban y sus musculosos brazos se agitaban. Sus ojos, muy abiertos y con las pupilas dilatadas, estaban llenos de un terror que nunca antes había visto en él. Con un grito que me erizó la piel, soltó el rifle. Se llevó las manos enguantadas a la cabeza y apretó el casco con fuerza. Cayó de rodillas, y empezó a arrastrarse hacia un rincón oscuro de la habitación, alejándose de la lluvia de disparos y del horror que avanzaba. Centinela se mantuvo firme. Sus disparos eran precisos y su puntería certera. Vi cómo descargaba una bala tras otra contra la criatura, con el eco de los disparos resonando en el reducido espacio. Cada estruendoso disparo hacía que el alienígena se estremeciera y se ralentizara, pero no se detenía. Ahora podía verlo, la misma sustancia aceitosa que goteaba de sus gigantescas garras, dejando un rastro viscoso en el suelo de linóleo. Esta visión desencadenó una oleada de adrenalina y mi corazón martilleó en mi pecho al comprender las implicaciones. En un movimiento rápido y deslumbrante, el alienígena se abalanzó. Su garra alcanzó a Centinela en el pecho. El impacto lo hizo retroceder en espiral y su cuerpo chocó contra una estantería, esparciendo aperitivos por el suelo. No se levantó. Sombra descargó su rifle contra la bestia y luego adoptó una posición más segura, recargando hábilmente su arma sin apartar la mirada de la monstruosidad. Mi atención se apartó de mi comandante caído cuando la criatura fijó su mirada en mí. Era rápida, más rápida de lo que su corpulencia sugería. Su enorme garra se dirigió hacia mí, y por instinto, me agaché, esquivando el afilado apéndice que pasaba peligrosamente sobre mi cabeza. La garra chocó contra mi rifle y me lo arrebató de las manos.
Perdí el equilibrio y caí al suelo, sin aliento. Retrocedí y saqué mi pistola de la funda. El extraterrestre se abalanzó encima mío, su imponente figura eclipsó las luces del techo. Sus garras se alzaron y rodearon mi cuello con una frialdad que me heló los huesos. Me ahogaba mientras su agarre me apretaba. Me levantó y mis pies quedaron colgando, pataleando inútilmente en el aire. Conseguí levantar la pistola y presioné la boca contra la parte inferior de su mandíbula alienígena. Apreté el gatillo y el retroceso sacudió mi brazo. 1, 2 veces, vacié todo el cargador en la criatura. Su agarre se aflojó. Caí al suelo, jadeando, mientras el alienígena se desplomaba hacia atrás. El impacto resonó en el silencio que siguió. Una quietud total envolvió la habitación por un instante. Luego, con una agilidad depredadora, Sombra se levantó y avanzó disparando contra el cuerpo del alienígena, mientras los casquillos gastados de su rifle repiqueteaban en el duro suelo. Se acercó al monstruo caído, agotó el cargador y sin vacilación desenfundó su pistola, apretando el gatillo. El sonido de los disparos fue corto y amargo, un staccato de ráfagas. Disparó una y otra vez, cada bala sacudía la forma del alienígena, cada disparo era un golpe final. El cargador se vació y el silencio volvió a reinar. Había una trabajadora acurrucada en un rincón, sollozando, su cuerpo encogido y su rostro oculto entre las manos. Sus gemidos esporádicos resonaban en las paredes, llenando los espacios que antes habían sido dominados por los disparos. Era un sonido desgarrador, un recordatorio doloroso del terror que acababa de ocurrir, de las vidas inocentes que se habían perdido. Con piernas temblorosas, me puse de pie, y recogí el rifle que se me había caído. Expulsé el cargador vacío y lo reemplacé por uno lleno. El chasquido metálico al encajarlo en su lugar, sonó anormalmente fuerte. Miré a Mayhem, que yacía inmóvil y desplomado en la esquina opuesta. Sus manos aún estaban aferradas a su cabeza, los nudillos blancos. Me invadió una sensación de pavor, al ver que la sustancia negra seguía extendiéndose desde el vendaje que le rodeaba el brazo, contrastando con su pálida piel. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a Centinela. Estaba tumbado de manera torpe, con el pecho inmóvil y el rostro anormalmente pálido bajo las luces duras que se filtraban por la puerta. Extendí la mano para detectar su pulso, pero no noté nada. La retiré y una sensación abrumadora se apoderó de mi estómago. El pánico se cernía sobre mí, pero me obligué a contenerlo. No era momento para respuestas emocionales. Sombra, le dije bruscamente. Asegura el lugar. Sombra era pura eficacia, sus movimientos eran precisos en todo momento. Se acercó a la trabajadora, sacó un par de bridas de su cinturón y le ató las manos con rapidez. Su rostro carecía de emoción, su enfoque se centraba únicamente en asegurar el lugar, en hacerlo seguro. Saqué la radio, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que aún fluía por mis venas. Oracle, aquí Ethan, hablé por la radio con voz firme. Informe de situación, hemos atacado a la entidad. Centinela está muerto. Mis propias palabras resonaron en mi cabeza. Centinela había desaparecido. Hubo un breve silencio en la radio, solo interrumpido por la respiración agitada de la trabajadora, y el inquietante zumbido de las luces fluorescentes. Luego, la voz de Oracle sonó, con evidente conmoción en su tono habitualmente firme. Recibido, Ethan. Centinela, está. Recibido. Guardé la radio y me acerqué al mostrador de la comisaría. Me detuve y observé la escena, tratando de decidir qué hacer a continuación. En ese momento, la voz de Oracle resonó nuevamente en la radio. Los refuerzos se dirigen a tu posición, Ethan. Están desviándose de su tarea actual. El tiempo estimado de llegada es de 5 minutos. Su tono se volvió profesional y directo. El impacto inicial fue reemplazado por una frialdad calculada que siempre lo había caracterizado. 5 minutos. Debíamos resistir otros 5 minutos. Asentí enérgicamente, aunque Oracle no pudiera verme. Recibido, Oracle, respondí.
Mantendremos la posición hasta su llegada. El ensordecedor sonido de las hélices de un helicóptero llenó el aire cuando el equipo de refuerzos descendió sobre la gasolinera. En cuestión de minutos, el aparcamiento se convirtió en un centro de caos organizado. Hombres y mujeres equipados tácticamente se movían rápidamente por la zona, asegurando el área, atendiendo a los heridos y recolectando los restos del alienígena para su análisis posterior. La jefa del equipo, Amanda Spencer, una mujer severa con una coleta apretada y ojos fríos como el hielo, se dirigió hacia mí. «Ethan», exclamó, su voz resonando sobre el ruido. Le informé rápidamente de la situación, desde el estado de deterioro de Mayhem, hasta los horrores que habíamos encontrado en la granja y la gasolinera. Asintiendo, envió a 2 miembros de su equipo para acompañarnos a Sombra y a mí, de vuelta al lugar del accidente. Después de echar un último vistazo a Mayhem, que ahora estaba inmovilizado y colocado en una camilla, los seguimos hacia el helicóptero que nos esperaba. Mientras nos elevábamos sobre la escena, vi cómo la gasolinera se alejaba hasta convertirse en un mero punto en el paisaje. Pero incluso desde esa altura, no pude evitar ver el cuerpo de Centinela, inerte y cubierto por una lona. De regreso al lugar del accidente, encontramos a Lifeline y Oracle, ambos en mal estado pero vivos. Oracle se estaba curando las heridas, haciendo muecas de dolor con cada movimiento. Lifeline estaba inconsciente y parecía estar grave. Aseguramos el área y esperamos al equipo de tierra, que llegó unos 30 minutos más tarde, y se hizo cargo del sitio con una eficiencia sombría que parecía casi automática. Eran el equipo de limpieza, los encargados de borrar las pruebas, de asegurarse de que esa noche solo fuera vista como un accidente ante los ojos del mundo. Finalmente, nos evacuaron. Cuando el helicóptero despegó, eché un último vistazo al lugar, un recordatorio humeante y carbonizado de los horrores a los que nos habíamos enfrentado. Luego, con un suspiro, le di la espalda, y el silencioso zumbido del helicóptero se convirtió en la única banda sonora de nuestra retirada. En la tenue y estéril luz del centro de mando, me quedé solo. La adrenalina de la operación hacía tiempo que se había desvanecido, sustituida por una fatiga profunda y un silencio sombrío. Sombra ya había recibido atención médica y había sido dado de alta, pero sus ojos vibrantes estaban ensombrecidos por el peso de los eventos de la noche. Oracle estaba en la enfermería, recuperándose de sus heridas. Tenía algunas costillas rotas y cortes feos, pero se recuperaría. Lo había visto, y la chispa de resistencia en su mirada era un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre. Todavía no había recibido noticias sobre Centinela y Bolt. Figuraban como caídos en combate. Esas 3 letras resonaban en mi mente como un recordatorio doloroso del costo de nuestro trabajo. El equipo de tierra había hecho su tarea, rastreando la gasolinera, la granja y el coche, asegurándose de que no quedara rastro del horror de otro mundo al que nos habíamos enfrentado. Todo fue clasificado como un accidente, una explicación para la destrucción y la muerte. El público permanecía ajeno a la verdadera amenaza y desconocía los sucesos que habían tenido lugar. ¿Qué les había sucedido a los testigos, a los inocentes atrapados en medio del fuego cruzado? No tenía respuestas. Aunque teníamos procedimientos para lidiar con situaciones como esta, no podía librarme de la culpa. Sus vidas habían sido alteradas irreversiblemente por nuestra culpa. Por no haberlos mantenido a salvo. Apoyé mi mano en el frío cristal de la ventana del centro de mando, contemplando el cielo nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cuánto más podría seguir adelante con esto. En los días buenos, cuando las operaciones transcurrían sin contratiempos, podía enterrar las dudas y centrarme en la misión. Pero después de noches como esta, con la pérdida, el caos y esa sensación de duda, era abrumador. El peso de la responsabilidad se sentía como una carga física que me arrastraba hacia abajo. Los rostros de Centinela y Bolt pasaron por mi mente. Soldados caídos, amigos leales, desaparecidos. Pero entonces, una vocecita en el fondo de mi mente me recordaba por qué estábamos luchando. Recordaba las amenazas que acechaban ahí fuera,
amenazas mayores y más aterradoras de lo que la gente común podía comprender. Éramos la línea que los separaba del caos. Si no éramos nosotros, ¿quién lo sería? Con un suspiro, me aparté de la ventana y me volví hacia el centro de mando. Lloraríamos nuestras pérdidas, curaríamos nuestras heridas. Aprenderíamos de esto y seguiríamos luchando. Porque eso es lo que hacemos. Incluso cuando es duro. Especialmente cuando es duro.